Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. La siguiente historia es algo perturbadora, donde una mujer hace lo impensable para seguir siendo joven y hermosa. Si es la primera vez que me visitas, te invito a suscribirte, ya que cada semana publico varios videos muy interesantes y originales. Así que activa la campanita para que te avise en cuanto lo suba. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Obsesión y Sangre. Mi infancia fue como la de cualquier niña acomodada. Mis padres tenían los suficientes recursos para cumplir mis caprichos, así que no me preocupaba. Sin embargo, mi educación era de la mejor. Además de que por mi nivel económico aprendí a hablar 4 idiomas. Me eduqué en el ámbito político, las ciencias y artes. Pero tenía ciertas aficiones extrañas. Sobresalía del resto de las mujeres de mi nivel social, por lo que a muy corta edad contraje matrimonio. Pasaron los años y por cuestiones del trabajo de mi esposo, ya que viajaba mucho, fue hasta 10 años después de que contrajimos nupcias que tuvimos hijos. Primero fueron 3 niñas y por último un varón. Cabe aclarar que me empezó a interesar el tema paranormal o esotérico. Debido a los largos periodos de soledad, no era problema alguno tener a mi disposición brujas y brujos para preguntar o hacer algunos trabajos. Y sin pena admito que no soy una mujer de buenos sentimientos. A veces, por aburrimiento, a mi servidumbre le hacía cosas muy malas, solo para mi entretenimiento. Sabía que mi comportamiento era incorrecto, pero simplemente no me importaba. Sin embargo, yo amaba a mi esposo e hijos, así que trataba de ser buena esposa y madre. Desgraciadamente, a los 44 años quedé viuda, por lo que a raíz de eso se me abrió el mundo. Ahora era mi turno de manejar los bienes y tierras de la familia, pero sabía que tenía que hacer algo primero, por lo que sin pena le pedí a mi suegra que se fuera de mi casa. La verdad, no me agradaba tanto. Además, corté las relaciones con esa familia, ya que al no haber esposo, no tenía ninguna obligación. Al estar sola y ser la cabeza de la familia, fue cuando realmente toda la maldad que tenía adentro la dejé salir. Además de que ahora, al no tener un esposo a quien serle fiel, hacía y deshacía como yo quería, tanto con hombres como mujeres. Mis deseos no tenían límite, pero por mi nivel social y las relaciones que tenía, no era nada complicado. A raíz de esta situación, de libertinaje y apariencias, empecé a preocuparme por el paso de los años. No quería verme vieja o fea, al grado que le pregunté a una de las brujas que qué tenía que hacer para que los años no se me vieran en el rostro. Ella me aconsejó que la sangre era un buen remedio, que debería hacer sacrificios humanos y posteriormente bañarme con aquel líquido espeso. Yo no quise hacer esas atrocidades, pero pasaron los días y de casualidad, una joven de mi servidumbre que me peinaba el cabello me dio un tirón, por lo que en mi molestia le metí un puñetazo y su nariz sangró. Aquel líquido rojo salpicó mi mano. Al par de días sentí que donde había caído su sangre, como por arte de magia, hacía que mi piel se viera más joven. La mandé a llamar y ahí mismo le pedí a un hombre de mi confianza que le quitara la vida y llenara con su sangre mi bañera. Pasaron los días y sentía que estaba rejuveneciendo, por lo que esto se volvió una obsesión.
Buscaba servidumbre joven para que trabajara en mi hogar y poder así hacer mi trabajito de rejuvenecimiento, por así decir. Tenía muy bien armado todo, por lo que había un grupo de hombres a mi disposición que se encargaban de hacer el trabajo sucio. Pero poco a poco, ya con los rumores de que estaba sucediendo algo bajo mi techo, no llegaban jovencitas a trabajar, por lo que ahora, a pesar que las brujas me decían que no lo hiciera, empecé a buscar a jovencitas de un nivel social mejor. Decía que las educaría, algo así como un internado, pero era tanto mi fanatismo que también ellas fueron mis víctimas. Desgraciadamente, era tal mi depravación que entre relaciones amorosas de todo tipo y mi afán de tener la juventud a como diera lugar, alguien dio aviso a las autoridades y me encarcelaron. En el juicio, me preguntaron si me declaraba inocente o culpable. Yo simplemente me quedé callada. No les daría el gusto de decirles algo, pero me declararon culpable de los delitos de asesinato y no era para menos, cabe aclarar, ya que encontraron aproximadamente 650 cuerpos de mis víctimas. Al principio, pedía que las enterraran. Después ya no me importaba, así que las dejaban en el sótano. Y luego, como ya no había tanto lugar para ello, le pedí a mi gente que las dejaran en los campos cercanos a mi hogar. Cuando me apresaron, fueron a mi casa y ahí encontraron con vida a algunas. Así que habían testigos. A la gente que estaba involucrada, la ley cayó con todo su peso. A mí, por mi nivel económico y social, me dieron cadena perpetua en un lugar con 4 paredes y solo una pequeña rendija donde me pasaban los alimentos. En ese lugar oscuro y solitario, morí sola 4 años más tarde, pagando mis culpas a la edad de 54 años. Mis hijos siguieron con su vida, por lo que es muy probable que haya algún descendiente mío en esta época. No me puedo quejar. Sabía que todo trae consecuencias. Si piensas que esta historia es ficticia, pues déjame decirte que es la vida, según los historiadores, de la condesa de Bathory o la condesa sangrienta, descendiente directa de Vlad Tepes el Empalador, o como muchos lo conocemos, el famoso Drácula de Transilvania. A ella se le atribuyen todas esas víctimas por su banalidad de seguir siendo joven y hermosa. Así que si pensamos que los asesinos seriales solo son de épocas más cercanas a la nuestra, este hecho demuestra que también en los años 1500 habían personas desequilibradas y capaces de hacer atrocidades. Se le reconoce como una de las mujeres más malvadas y crueles de la historia, ya que hay algunos documentos y grabados en esas tierras que constatan que los hechos fueron reales. Si te pareció interesante este video, te invito a suscribirte y además que no te cuesta nada. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?